Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves a las 7:30 de la noche, es un gusto estar con ustedes para conversar de un tema esencial de la educación. En esta noche conversaremos sobre la educación de las mujeres. La educación nace como un proceso reservado a una élite y se va democratizando gradualmente. Durante muchos siglos, en muchas sociedades, las mujeres no tenían derecho a educarse. Ahora, en muchos países y en algunas modalidades educativas diversas, son las mujeres quienes superan a los hombres en logros de materia y en general en temas de materia educativa. Para conocer más sobre la educación de las mujeres o la mujer y la educación, conversaremos esta noche con Ana María Gottschel, con la doctora Ana María Gottschel, quien entre su vasta obra académica tiene un libro muy interesante que lleva por título el que he escogido para este programa: Educación de las Mujeres, Maestras y Esferas Públicas. Nuestra invitada, la querida Ana María, es PhD en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam en Holanda, es historiadora y profesora investigadora asociada al programa de estudios de género y de la cultura en Flaxo, Ecuador. Es autora de diversas publicaciones sobre educación y mujer. Fue la encargada de producir el libro antológico Cartas Públicas de Mujeres Ecuatorianas, que busca recuperar y hacer visible la historia de las mujeres de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sus líneas de investigación, entre otras, son mujeres y educación. Sin más, muchas gracias, Ana María. El gusto de verte y el gusto de poder estar contigo en este programa. Buenas noches. Ana María, ¿desde cuándo las mujeres acceden a su derecho a educarse? ¿Hubo acaso también civilizaciones donde las mujeres siempre detentaron este derecho, o el esquema de lo occidental en que pues era meramente el hombre el que tenía esta potestad? Muchas gracias, Alexi, por la invitación. Buenas noches a ti y al público que escucha. Me da mucho gusto estar en este espacio y hablando de este tema tan importante, tan interesante como es la educación. Eh, Así, claro, mi esfera de trabajo es fundamentalmente la historia de la educación de las mujeres en Ecuador, pero claro, haciendo un recuento de esta posibilidad, de este derecho que han tenido las mujeres, se ve que hay casos esporádicos a través del tiempo. Por ejemplo, Hipatia de Alejandría, ¿no es cierto? Que fue una filósofa amante de la ciencia y el conocimiento, pero que finalmente fue atacada por estos temas tan fuertes, fundamentalismos, que en ese tiempo detentaba la Iglesia Católica, que empezaba a formarse y que necesitaba establecer reglas tajantes sobre lo que debían hacer los hombres y las mujeres, y que fue de alguna manera eliminada, ¿no es cierto?, en su posibilidad del conocimiento. De hecho, hay en la historia diferentes casos así, pero han sido muy restringidos. En realidad, como tú señalabas en la introducción, reducido a la educación a la esfera de las élites, ¿no? O sea, en la Edad Media también había mujeres ilustradas, en el Renacimiento, por supuesto, también mujeres ilustradas, eh,
las tertulias que se llevaban a cabo en esta época, eran de alguna manera un espacio de las mujeres en que tentaban y estaban, dijéramos, discutiendo, debatiendo sobre esta posibilidad. Pero ya más concretamente, dijéramos, la educación como tal, dijéramos, también vemos que la educación comienza a formarse como campo en el siglo XIX, ¿no es cierto? O sea, no, antes era más bien una cosa de las élites y de profesores que iban a educar tanto a niñas como niños, dijéramos, en el interior de las casas aristocráticas y al interior de los conventos. En el caso de América, esto también sucedió así. O sea, de hecho, las mujeres de élite se educaban en los conventos. Podemos ver, ¿no es cierto?, en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz en Nuevo México, como ella era profesora de las niñas que iban al convento, ¿no es cierto? Y de alguna manera les enseñaba la maravilla que es poder acceder al conocimiento, a las ciencias, al descubrimiento del mundo en general, ¿no? Pero ya como decía, o sea, esto aparece siglo XIX y comienzos del XX, más bien como un derecho, ¿no? Yo diría que en el caso del Ecuador, esto del derecho a la educación comienza también a formarse paralelamente a la concepción de la mujer como ciudadana, ¿no? Es el derecho, el derecho a ejercer eh, eh, cierto tipo de prerrogativos, deberes y derechos de ser ciudadana, ¿no? Y eso lo hablaremos un poquito a continuación, si te parece, ¿no? No, Y eso, sí, sí, sí. no, sí, genial. Esta introducción desde el ámbito macro, pues a este acercamiento a nuestra realidad y era pues en sí lo que quería pues preguntarte a continuación. Tú manifiestas que en el siglo XIX es al final del siglo XIX y los derechos ciudadanos. Si recordamos este territorio que ahora se llama Ecuador, en el año de 1830 nace como país y tenían una constitución en que la ciudadanía tenía una serie de requisitos que hasta ahora serían risibles. Eran ciudadanos los propietarios de una renta, eran ciudadanos, no eran ciudadanos las mujeres ni los indios, etcétera, peor los afroecuatorianos. ¿Cuál era la situación histórica de la educación de las mujeres en esa época, en ese país? ¿Era en la casa, era meramente en los conventos o nada? Y respecto también a una situación de clase, ¿no? No accedían a la educación, sino Así, solo los de las clases altas, pero tú así. nos vas a contar más sobre ello. Gracias, Alexis. Es interesante ver que a pesar de que, como señalaba, la educación como un derecho comienza a plasmarse ya a finales del XIX, pero siempre hubo preocupación por parte de los gobernantes al inicio de la República de la educación de las niñas, ¿no? Eso se ve claramente en las políticas de Vicente Rocafuerte, por ejemplo, ¿no? Él estableció, creo que es 1835, que paralelamente a la formación de escuelas para niños tendría que formarse las escuelas para niños, ¿no? Niñas, ¿no? Y que estas debían ser, claro, era una incipiente república, casi no había recursos económicos, entonces que debía hacerse al interior de los conventos. Una cosa interesante que hay que establecer en esa época es que comienza allí con la política más liberal, si tú quieres, de Vicente Rocafuerte, una concepción diferenciada de género, ¿no? O sea, se dice desde el inicio, 1835, que la educación de las niñas será hecha por institutoras, por mujeres, ¿no? Entonces, si bien había un estereotipo, finalmente se puede ver que ello coadyuvó, por ejemplo, también a la formación de las primeras maestras, ¿no? Eh, o sea, eso es interesante. O sea, en la fundación, por ejemplo, de este colegio, Santa María del Socorro,
que fue para las niñas de los próceres y también para chicas de la élite, se puede detectar que se forma la primera maestra, ¿no es cierto?, que es esta señora Josefa Quiñones, ¿no es cierto?, que seguía el método, se seguía en esa época el método eh, eh, mutuo, ¿no es cierto?, de enseñanza mutua, dirigida por un profesor protestante que había tenido éxito en Chile y que estuvo poco tiempo porque, claro, los religiosos católicos, de hecho, no permitieron que continúe más un profesor protestante, ¿no?, de religión luterana, ¿no? Entonces, pero la primera enseñanza fue de tipo mutuo, ¿no?, lancasteriana, ¿no? Entonces, ahí se puede detectar las primeras, eh, dijéramos, formaciones de la educación de las niñas, que era un porcentaje mínimo, casi el 17% con respecto a las niñas, ¿no?, a los niños, ¿no? Guadalupe Soasti, por ejemplo, ha estudiado esta primera etapa de la formación de la República y la formación de ciudadanos, los primeros ciudadanos, y claro, después de Vicente Rocafuerte, prevaleció una educación más descentralizada que daba preeminencia a la educación particular, porque no, yo entiendo que no había recursos. Entonces se ve allí que las maestras podían formar las propias escuelas, ¿no? Esto continuó hasta el garcianismo. En el momento 1861, por ahí, 1861 me parece, que toma el poder García Moreno y centraliza la educación, ¿no? Centraliza la educación bajo el monopolio de las comunidades religiosas, establece convenios con varias comunidades, como ya se sabe, los hermanos cristianos, los jesuitas para la educación más secundaria, también religiosas para la educación de las niñas, los Sagrados Corazones, la Providencia, el Buen Pastor, ¿no es cierto? Entonces, pero es una educación como súper pequeña, o sea, a pesar del impulso, porque eso no se puede de alguna manera dejar de reconocer. Bajo el periodo garciano hay un impulso muy fuerte a la educación, o sea, se triplican el número de niños y niñas que podían acceder a la educación. Pero yo consideraría que a ver, pero ¿qué tipo de educación era con respecto a las mujeres en esta época? O sea, más bien tiene que ver con lo que se esperaba de las mujeres como, de alguna manera, propugnadoras del progreso y la civilización, en este caso de la civilización católica cristiana, ¿no? Entonces, para García Moreno era importante la educación de las niñas, pero enmarcadas dentro de la civilización cristiana y como formadoras de las futuras generaciones y de las buenas costumbres y que debían primar con respecto a esta civilización cristiana. Entonces, si tú ves, de hecho, se formaron, las niñas de la élite de ese momento se formaron en esos colegios, ¿no? La Providencia, Sagrados Corazones, el Buen Pastor, etcétera. Y claro, las materias que recibían eran materias acordes con esta labor, ¿no? Del progreso, pero de la civilización, o sea, pintura, qué sé yo, canto vocal, Francés, bordado, quizás, que era piano, claro, la a lengua de ese escribir tiempo. perfectamente, ¿no? A escribir perfectamente, o sea, claro, lo que se esperaba de las mujeres en esa época, ¿no? Y dijéramos, y haciendo como un recuento más general, yo creo que el laicismo, de hecho, tiene que ver es un hito fundamental en la educación de las mujeres, ¿no? Ujú. Y es la posibilidad de que las mujeres de sectores medios accedan a la educación, o sea, Ujú. de hecho, ¿no? Es como, me parece fundamental. Ahora, haciendo una comparación con el resto de países de América Latina, justamente participé en un grupo de trabajo sobre la feminización del magisterio en América Latina con Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Chile.
Y lo que se puede ver es que en el caso del Ecuador, por ejemplo, hay una feminización mucho más tardía, si tú quieres, ¿no? Mientras con Sarmiento, por ejemplo, en la Argentina, hay una formación del Estado docente mucho más fuerte, un Estado docente liberal, más laico, si tú quieres. Acá estábamos, ese proceso se da a partir de la Revolución Liberal y se ve claramente, dijéramos, mientras la feminización del magisterio y por tanto la educación de las niñas, por esta diferenciación de género que se da hasta, eh, hasta la República, o sea, perdón, no hasta la República, hasta la primera mitad del 20 se da esta diferenciación que La viene mitad del desde inicios 20. de la República, ¿no? Ajá. Entonces este es un proceso que tiene como idas y vueltas y tiene saltos, ¿no? Esta, esta, esta evolución, este recorrido histórico que estamos haciendo esta noche con Ana María sobre la educación de las mujeres, vamos a seguir avanzando luego de este pequeño corte musical. Volvemos en un momento. En Rompe el Muro hacemos una breve pausa. Ya continuamos con los temas de la educación. Juntos, en cualquier momento. Sigue a Voz Andina Internacional en Twitter, @Radio Voz Andina. En contacto, siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de Voz Andina Internacional. En esta noche conversando con la doctora Ana María Gottschel acerca de la educación de las mujeres. Ana María nos contaba un relato muy interesante sobre la feminización del magisterio, de la educación, sobre los esfuerzos de Rocafuerte, sobre el control de la iglesia en el garcianismo, nuevamente retomando este monopolio para formar madres cristianas que formen a hijos cristianos y católicos. Y civilizados. Y civilizados, además, dentro de un discurso muy modernizador de García Moreno. En ese sentido, en esa misma línea, ¿qué otros procesos y eventos marcaron saltos cualitativos en la educación de las mujeres ecuatorianas? Estábamos pues ya llegando al siglo XX, ¿no? Hablábamos ya del liberalismo, quizás mencionar los temas de los normales, quizás, y bueno, tú nos contarás mucho más sobre estos eventos. Gracias, Alexis. De hecho, como señalaba, yo creo que un hito fundamental fue el laicismo, ¿no? O sea, en realidad, si tú ves cuantitativamente, no fue tan aparatoso el cambio transformador, ¿no? Yo entiendo también por las dificultades que hubo en ese momento de lograr una educación más secular, más laica, en el contexto del monopolio de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, también es interesante señalar ahí, Rosemary Terán tiene un trabajo muy interesante sobre el progresismo, la educación durante el progresismo, que también hay que señalar que dio un impulso muy fuerte. No se rompió, ¿no es cierto?, la hegemonía de la Iglesia Católica sobre la educación estatal, porque no es que había una diferencia entre el Estado y la Iglesia. De alguna manera el Estado se valía de la Iglesia para el fomento de la educación nacional, si tú quieres, ¿no? Entonces, en el progresismo también se da anterior, pero sí, con respecto a la educación de las mujeres, sí considero como un hito fundamental, como te decía, el laicismo, ¿no? Y la formación de los normales en ese sentido que tú señalabas, 1901 se forma el Colegio Normal de Señoritas, Instituto Pedagógico en ese momento, que después fue Manuela Cañizares y el Juan Montalvo, ¿no? de varones, ¿no? Hay que decir también que al comienzo también había alumnas en el Montalvo, ¿no? Y había profesoras, porque no había una disposición contraria. Pero en general las niñas que querían ser
profesoras iban al Normal Manuela Cañizares, y de todo el país, porque había un internado, entonces llegaban de todo el país. Al comienzo, como te decía, no son las cifras muy halagadoras en ese sentido, tanto de la educación de las niñas como de la formación de profesoras, por las dificultades que había durante los primeros años. O sea, casi no podían funcionar por falta de estudiantes, porque eran tildadas de masonas, laicas, y unos epítetos de variado tipo, porque claro, eran considerados, el laicismo era considerado como el demonio finalmente frente al monopolio que había tenido la Y Iglesia era Católica, ¿no? invitar a que la mujer salga a la Claro, profesionalización, eso, salga del hogar y salga de la tutela, entre comillas, del marido, ¿no? Del jefe patriarca sí, del hogar, ¿no? sí, o sea, no se ve tan claramente eso, pero definitivamente sí se habla. Peralta lo dice, Eloy Alfaro lo dice, hay que darle a la mujer medios para que se desenvuelva dijéramos, y tenga un espacio de dignidad y de trabajo, ¿no? Independiente, ¿no? Claro. Y yo diría ahí también se ve los discursos de Peralta, sobre todo, como te decía, de Eloy Alfaro, en la inauguración del Manuela Cañizares. O sea, es darle a la mujer un medio para que tenga una profesión acorde con su sexo, decía, ¿no? Porque hay una como la idea de de que la profesión de profesora o de enfermería era una continuidad del cuidado en la casa. O sea, Claro. eso recién se está rompiendo ahora, sin que termine de romperse ese muro de un estereotipo de género, ¿no? Claro, Pero en sí, ese momento sí era significativo la formación de las maestras como ujú, profesionales, ¿no? ujú. Y yo diría también, y en eso fue interesante la investigación, constatar que me encontré con estas maestras, ¿no? Yo había leído, dijéramos, estas revistas de mujeres a través de los trabajos de Hasselman, de Florencia Campana, pero no me había percatado que todas eran maestras. Entonces, claro, por este estereotipo no eran tan, porque comienza a finales con el laicismo, comienza a formarse la educación como campo. Eso es lo que planteo en mi libro, ¿no es cierto? Empieza a haber, por ejemplo, congresos pedagógicos, revistas, el magisterio ecuatoriano. O sea, hay una proliferación de dispositivos en el sentido Foucaultiano, ¿no es cierto? O burdiano, que hablan de la constitución del campo pedagógico como tal, ¿no? Entonces ahí participan maestros y maestras también, ¿no es cierto? O sea, es Ujú. importante la labor que muchos, Chávez, recién leía un textito, una maravilla de El lector infantil de Leopoldo Chávez, 1930. O sea, había con esto de las misiones alemanas que vienen en 1913, 1922, de hecho, y a través de la educación herbartiana, primero después de la educación activa, se comienza a formar la educación como un campo pedagógico, ¿no? A debatirse métodos de estudio. Fue una época muy prolífica, muy interesante, ¿no? En la que se Ujú. involucraron los maestros. Pero volviendo a esto, a las maestras, me encontré que muchas maestras tenían, además de la poca participación que tenían en las revistas pedagógicas, porque eran monopolizadas por los maestros, son varones, tenían sus propias revistas. Entonces aparece en 1905 la revista La Mujer, por ejemplo, ¿no? Aparece en 1918 Flora, La Ondina del Guayas, Brisas del Carchi, Alas, una serie de revistas fundadas por maestras, a través de los cuales, fundamentalmente en La Mujer, en 1905, soy la Huarte de Landívar, que en Ujú. ese momento no es maestra, es escritora, es la que participa en el periódico La Prensa, es la que se va contra Alfaro, siendo ella liberal, ¿Y ¿no? por qué se va contra Alfaro? ¿Qué critica de Alfaro? El De la política caudillismo, liberal, el ¿no? caudillismo, ¿eh? El caudillismo. Ese mal que ha seguido en nuestro país, en nuestra Sí, sociedad.
Mencionas tú, Ondina del Guayas, Brisas del Carchi, era como unos esfuerzos regionales, pero no habían como Exacto. integraciones nacionales, ¿no? En sí, Sí, todavía pero, no. ajá, todavía no, pero, por ejemplo, en La Mujer participan estas mujeres. Lo que quería mostrarte, paso a responder tu pregunta un poquito más tardecito, Ajá. pero lo que quiero plantearte es que yo encuentro que en La Mujer se plantea por primera vez el acceso, la demanda del acceso a la educación y al trabajo, ¿no? Y este punto es, pues, muy Entonces me importante y parece es a lo como, que, como un exacto, hito, ¿no? Que es lo que como quería. un hito. Uno de los trabajos que estudié para mi tesis doctoral, entre ellos Familia y Educación Doméstica, creo que es del año 2002, hay una parte que me quedó pues grabada, que mencionabas que hasta la primera mitad del siglo XX, hasta los años 50 casi, pues las mujeres debían aprender urbanidad, buenas maneras, y estaban más valoradas aquellas que estudiaban en la casa que aquellas que estudiaban en los planteles. ¿Qué factores sociales, y un poco hacia allá creo que ibas, qué factores sociales o de política pública o quizás del desarrollo del capitalismo, del mercado, de la inserción laboral, determinaron que se masifique el ingreso femenino a los planteles públicos y privados, pero públicos Ya. esencialmente? La pregunta que tú haces, Alexis, es muy interesante, porque generalmente se tiende a ver como que las políticas públicas incentivan, ¿no es cierto?, la formación de, dijéramos, de determinados corrientes de inclusión, exclusión dentro del sistema educativo, ¿no? Yo creo que sí, en parte es así. O sea, yo creo que sí, por ejemplo, las políticas de haber fomentado los normales, por ejemplo, femeninos, masculinos, o sea, es un hito fundamental que marca, dijéramos, el acceso a las mujeres a la educación. Pero tú sabes que en cuanto a las mentalidades es un proceso mucho más lento, mucho más demorado, si cabe el término. Y en eso juega un papel, dijéramos, los imaginarios, pero también el accionar de los actores sociales en ese proceso. Yo creo que junto a estas condiciones, hablemos materiales del Estado, ¿no es cierto?, de estos hitos fundamentales, en este caso del laicismo, la secularización de la enseñanza, juega un papel fundamental las actoras, y en este caso las maestras que participaron en ese proceso, ¿no? Entonces, aparece luego de Soy Lugarte una maestra como María Angélica Hidrobo, ¿no? De hecho, María Angélica Hidrobo es una maestra que fue becada a Chile, Uruguay, ¿no es cierto? Después la señora Carrillo del 24 de mayo, Alemania. O sea, también había una política del Estado para fomentar la educación, en este caso de las mujeres, como una necesidad de modernización social. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, era necesario la formación de las maestras para promover la dinámica mercantil, si tú quieres, productiva del país. O sea, de hecho, pero yo creo que en ese proceso, como te decía, juega un papel fundamental las actoras que participan en ese proceso. Hay una cita en el libro, no sé si tú la viste, de Gonzalo Abad Grijalva. Yo cuando hice, que es mi tesis doctoral, ¿no?, este libro de educación de las mujeres, maestras y esferas públicas, cuando yo lo entrevisté todavía vivía, y él me dice, maestras como María Angélica Hidrobo, una cantidad de maestras que están presentes, ya tienen una concepción feminista de la educación y atraen a las niñas a los colegios. Porque antes se decía, mujercita nomás es, no necesita estudiar. Pero ahora ya se va creando, y eso a lo largo de la primera mitad del 20, una conciencia de que las mujeres debían estudiar para tener una profesión, para tener acceso a un trabajo digno, pero también para formarse como sujetos individuales, para formarse como personas con autonomía, o sea, con una subjetividad distinta, más moderna, que lo que había prevalecido en esos momentos, ¿no? De hecho, como tú señalabas,
en los colegios, por ejemplo, este manual de Carreño, que es el manual de buena conducta, fue iniciado en los colegios católicos a finales del 19, ¿no? Yo encontré en el Colegio de los Corazones, era urbanidad y buenas costumbres, era una materia que se debía seguir, y se seguía al Carreño, que claro, es también moderno en ese sentido, ¿no? Y no es como se debe vivir en sociedad, ¿no es cierto? Pero está presente la idea del respeto que se debe tener al otro, en ese sentido es moderno, pero junto a esto se daba el caso de la formación, como te decía, más centrada en cuestiones de adorno femenino, ¿no? El piano, qué sé yo, el bordado, el francés, el idioma francés, que era parte de la vivencia de las mujeres de élite en el medio social. Tenían que saber declamar, tenían que escribir muy bien, muchas hablaban francés, que también es interesante porque va formando un tipo de mujer mucho más moderna en ese sentido, pero ya hay con esto te acabo la idea, pero ya con el laicismo y la incorporación de las mujeres de clase media, diría yo, ¿no es cierto?, a la formación como profesionales, también al conservatorio de música, se abren la escuela de obstetricia, de enfermería, de dentistería, ya hay como la idea de que la mujer puede incorporarse, dijéramos, como profesional al mundo productivo, ¿no? Sí, Es diferente. justamente Uh-huh. era eso lo que Ajá. quería acotar, y tú pues me has respondido a esa pregunta que quería hacerle. Pero esas profesiones cortas como secretariado, como taquigrafía, contabilidad, también están También destinadas a esa integración productiva, pero quizás destinadas también a un segmento de clase media, media media baja, baja, ¿no? digamos, ¿no es Así es, cierto? así es. Para promover. Los ingresos a la universidad y la promoción a la universidad es muy posterior para la mujer que Sí, en los pero años 50, 60, ¿no? comienzan en esa época, Alexis, Ujú, comienzan, de hecho. ujú. Eh, parece que hay una exposición interesante que yo me quiero ir a ver, que se llaman, creo, Irruptoras en la Universidad Central. Ah, Eh, genial. y me voy a tratar de ir a ver y te de contar, o sea, Bueno, también quisiera verla yo. y porque eh, me parece interesante, porque ya hay, de hecho, datos muy pequeñitos. Yo hice un pequeño sondeo, no tuve chance de hacer mayor cosa, con, dijéramos, con las estadísticas de personas que se graduaban en la universidad, ¿no? Ya hay enfermería, ya hay obstetricia, en los años 20, 30, ¿no? Muy pequeños, pero ya hay, ¿no es cierto? Entonces, pero eh, es interesante, es para conversar largamente sobre esto. Hay María Angélica Hidrobo, yo te mencionaba ese nombre. Es una maestra súper interesante. Ella fue encargada en 1930 de formar el primer colegio técnico, que es el Liceo Fernández Madrid, del municipio de Quito. Y ella, claro, con una perspectiva, yo diría que muy social, casi socialista, aunque parece que ella nunca se afilió al Partido Socialista, pero tenía una perspectiva interesantísima de que la educación debía fomentar, ¿no es cierto?, la capacitación de las mujeres en este tipo de actividades, secretariado, contaduría, tenencia de libros, contabilidad, etcétera, etcétera. Y es el Fernández Madrid el espacio que estuvo destinado para eso, ¿no? Entonces es súper interesante eso, ¿no? Entonces, además es súper interesante porque encontré que estas maestras ya en ese momento había un grupo de maestras que les unía una gran amistad. María Angélica Hidrobo era íntima de Zoila Ugarte de Landívar, entonces era la profesora de literatura, era Zoila Ugarte, estaban allí
qué sé yo, las hermanas Galart, María Victoria Cubi, una serie de profesoras muy prestigiosas que además formaron otra revista que se llamaba Alas. Entonces, esta revista quería proyectarse a nivel de la cultura nacional porque invitaron a Freire, a todos los intelectuales de ese momento. 1934 me parece que se funda esta revista. Pero a mí lo que me pareció súper interesante, Alexis, es que no había en este colegio técnico, y eso era la concepción de estas maestras, una separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Entonces, Absolutamente. Ujú. eso me parece fundamental, que es algo que a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, cada vez se especializa más y los colegios técnicos son para sectores medios bajos, pero nada más no acceden a la cultura. O sea, es como los que no Como una necesitan, instrucción. claro, dan énfasis en lo técnico, pero no en lo Ujú. intelectual. La concepción de esta maestra de María Angélica Hidrobo era unir lo intelectual a lo manual, si tú quieres, ¿no? Eso en una sociedad tan jerarquizada como era la sociedad de ese entonces, a mí me parece un hecho significativo, muy Ujú. fuertemente significativo, y que de alguna manera coadyuvaba a una democratización de la enseñanza, ¿no? Muy, Eso, muy eso importante, sin duda en muy aquel. importante. Vamos a un segundo corte musical y volvemos con Ana María Gotschel conversando sobre esta continuidad de la educación de las mujeres y ya las perspectivas de qué ha ocurrido y qué va a ocurrir. Volvemos en un momento. Nos detenemos un momento en Rompe el Muro. En Voz Andina Internacional proyectamos un espacio de contenido educativo. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves, conversando con la doctora Ana María Gotschel sobre la educación de las mujeres. En este recorrido histórico de eventos, ¿qué podríamos ver ya hacia el final del siglo y ahora mismo? ¿Cómo está la situación de la educación de las mujeres? ¿Qué deudas tiene la sociedad y el Estado con la educación de las mujeres? ¿O es que ya se ha solventado y se ha logrado pues todo el acceso pleno al derecho educativo a las mujeres ecuatorianas? A ver, Alexis, yo te diría que si bien en lo formal, ¿no es cierto?, se ha avanzado mucho en cuanto al acceso, dijéramos, en la educación primaria, por ejemplo, ¿no?, de niños y niñas, pero sigue prevaleciendo una educación muy diferenciada regional, primero, o sea, primero, no solamente de género, regional. Sigue siendo una deuda infinita la educación de sectores indígenas y afroecuatorianos, por ejemplo. Entonces, eh, eh, en Esmeraldas, en las provincias, no es la educación tan, dijéramos, que permita una capacitación muy marcada a niños y niñas, ¿no? En cuanto a lo cuantitativo, dijéramos, si tú crees, si tú me preguntas eso, de hecho ha habido durante este tiempo un acceso mayor de las mujeres a la educación. Tú lo has señalado, ahora, por ejemplo, en una institución como Flaxo, eh, hay un poquito más de mujeres que hombres en las diversas materias, ¿no? Pero sigue, entonces, si bien ha habido como un avance, ¿no es cierto?, educativo, tal vez si hablamos de alfabetización, hemos avanzado con respecto a 1950, el primer censo nacional que nos dio un índice de analfabetismo brutal, casi el 50% de la población era analfabeta. Tal vez ahora ya no lo es, ¿no es cierto?
pero no hay un verdadero, y eso por muchas razones, no hay una verdadera educación mucho más que vaya más allá del saber leer y escribir. Y eso hemos visto, hay un deterioro de la educación, o sea, en muchos sentidos, ¿no? Eh, es la pandemia, es las condiciones de recursos del Estado. Me parece que ha habido mucha, como, no ha habido un proceso hay una tecnocratización de la educación que yo he tenido ocasión de conversar con muchas maestras y que finalmente terminaron jubilándose porque decían, esta ha sido la profesión de mi vida, pero ahora me tienen llenando matrices y eso no me quita, no puedo, no puedo ni siquiera pensar en lo que voy a decir a mis niñas, ¿no? Porque me tienen llenando matrices. O sea, entonces se confunde una vez más el proceso educativo con una modernización tecnocrática, diría yo. Entonces, eso yo creo que es una deuda del Estado en ese sentido, ¿no? O sea, no sé si todo el Estado está así, pero desgraciadamente hemos llegado a ese nivel, ¿no? Que en todas las universidades, no sé si en la Andina, pero hay todo un proceso de tecnocratización, de llenar matrices, de ta, 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 ta. Eso Sí, creo que rompe la calidad de la educación, ¿no? sí, sin Entonces, duda. Sigue, sigue, por favor. no, entonces te decía, ¿no? El Estado tiene una deuda con respecto a la educación de todos los sectores sociales. Sigue Ujú. habiendo, a pesar de que ha aumentado el número de niñas y niños indígenas, por ejemplo, de hecho, y afroecuatorianos, pero sigue habiendo una deuda en ese sentido, ¿no? Sí, Sobre todo si subimos la escala de la educación primaria, secundaria, universitaria. La universitaria es ínfima la cantidad de profesores, profesoras que logran acceder a una educación de cuarto nivel, por ejemplo, ¿no? ujú, Entre los afros y los sí. indígenas. Es muy Lo, restringido. lo que decías en la ruralidad, si bien en la educación intercultural bilingüe, los números de acceso de niñas a la escuela, pues se dieron logros importantes. En la ruralidad que está bajo la modalidad no intercultural bilingüe, esto no ocurre. Sigue privilegiándose lo que decías, tengo 6 hijos, pues las chicas, máximo la escuela, o no la escuela, sino que aprenda a leer y escribir. Y estamos hablando Exacto. del siglo XXI, ¿no? Del Así es. año 22 del siglo XXI, y el Estado pues debería tomar medidas para paliar aquello, ¿no? De que esa segregación sigue dándose en vastos sectores poblacionales, ¿no? Sigue dándose profundamente y también en la educación superior, por supuesto, mucho más, ¿no? O sea, sigue dándose esa segregación muy diferenciada de clase social y etnia, dijéramos, ¿no? O sea, ese tema que está ahí Ujú, muy presente, ¿no? claro. Y también otro tema que todavía falta por desarrollar es que sigue prevaleciendo una educación estereotipada por género, ¿no? Y eso es lo que llaman el techo de cristal, ¿no? O sea, no pasa, por ejemplo, en la educación, la participación de las mujeres en las carreras más duras, ¿no es cierto? Matemáticas, ingenierías, o sea, todavía sigue siendo un campo privilegiado de los estudiantes varones y no de las mujeres. Las mujeres tienen ahí poco espacio, ¿no? Por la mentalidad también, pero porque hay como una estructura que va condicionando y que va perpetuando de alguna manera esos estereotipos de género, ¿no? Entonces, si vemos el acceso a carreras de ingenierías, de matemáticas, eso es muy restringido para mujeres, ¿no? O técnicas, ¿no? Otra, yo diría que eso fue una falencia muy fuerte de estos 10 años anteriores, la educación técnica, ¿no? Eso también es una deuda del Estado. Eso no alcanzaron o no pudieron, pero de alguna manera
estas carreras intermedias que permiten de alguna manera poder acceder al trabajo, etcétera, etcétera, no se dio esa posibilidad, ¿no? O sea, Sí, por muchas razones, entiendo yo, pero eso también es una deuda. Y claro, la deuda fundamental es salir de la crisis y como parte de esa crisis, salir de la crisis de la educación, ¿no? Porque el desempleo es bastante fuerte. Ojalá algún rato logremos superar ujú. esta situación dramática que estamos viviendo, ¿no? Has mencionado muchos aspectos ya, pero, ¿qué otras, como elementos esenciales, quizás, estarían para garantizar el pleno cumplimiento del derecho educativo para las mujeres? Mayor inversión a nivel general, mayor focalización, como discriminación positiva para el ingreso, subsidios particulares para las familias, no sé, ¿qué cosas habrían ser para, paliar lo que acabas de contarnos, paliar de que aún en este siglo XXI, en 22 años desde que se iniciara, pues seguimos en estos temas de segregación, esa es la palabra. Sí, exacto. Creo que, por ejemplo, de hecho, desde Flaxo yo algún momento fui coordinadora docente y pudimos implementar, tuve ocasión de pensar este proceso que tú mencionas, ¿no? Y yo sí creo que las medidas de discriminación positiva funcionan, ¿no? Tanto con respecto a lo que habíamos hablado de segregación, de clase social y etnia, ¿no es cierto? Como cuánto de género, ¿no? Y en eso juega un papel importante el apoyo que pueda brindar una institución educativa a sus alumnas y a sus profesoras, ¿no? Un ejemplo de ello me parece significativo es la Universidad Central, por ejemplo, actualmente, ¿no? Donde el rector ha dado eh, eh, mucho apoyo a que las profesoras puedan seguir estudios de doctorado, por ejemplo, ¿no? Y me parece, yo creo que sí hay que mencionar también las cosas buenas, que este tipo de iniciativas interesantes que poco a poco van rompiendo estereotipos, ¿no es cierto? Y que poco a poco también van rompiendo este muro, estos muros de que tú hablas, ¿no? Que, medidas para que estudien. Por ejemplo, formamos en Flaxo una guardería que lamentablemente ahora ya no está, para que las mamás y los papás puedan dejar a sus niños mientras estudian, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 medidas de becas para que también puedan estudiar. O sea, son acciones de tipo afirmativo que finalmente sí pueden coadyuvar en ese proceso, ¿no? Y que, claro, eh, el Estado, pero también cotidianamente las instituciones educativas a las que pertenecemos, porque, claro, se hace poquito a poquito se va caminando, ¿no? Y se va creando una cultura distinta que rompa estos estereotipos, que rompa la desigualdad, que, que propugne cambios y que rompa estos muros de los que estás hablando, ¿no? Muchas gracias, Ana María. Estamos llegando al final de este diálogo, de esta interesantísima conversación. Como decías, tendríamos muchísimo más tiempo para conversar de estos detalles, de estos personajes como Soy Lugarte, como María Angélica Hidrobo, como Peralta también, y como diversos. Mm. Pero antes de cerrar el programa, ¿qué quisieras contarnos, a qué quisieras referirte que no hemos topado en la entrevista? ¿Qué aspectos particulares y qué mensaje darías para nuestros radioescuchas, que son pues también docentes y también son mujeres, docentes, estudiantes, que son mujeres que nos escuchan en el programa este educativo? No sé, a ver, cuando yo acabé o sea, tal vez mi trabajo me dio como, ¿cómo te diría? O sea, una visión de lo interesante que fue este proceso educativo en los años 30 y 40. Yo creo que el involucramiento de
los actores sociales, de nosotros como profesores, como maestros, en los procesos educativos, es lo que puede de alguna manera crear cambios y transformaciones sociales. No es suficiente políticas estatales, está bien pedir al Estado que supla esas deficiencias, que haga políticas públicas equitativas, inclusivas, ¿no es cierto? Está muy bien, pero si no hay el compromiso nuestro como profesoras, como profesores, de hacer cambios, es muy difícil hacerlo. Y ahí también la necesidad de que haya una exigencia de que nos tomen en cuenta, porque estas maestras no es que les dieron haciendo las cosas, ellas se involucraron en ese proceso, debatieron la necesidad de transformaciones sociales, debatieron la necesidad del acceso a la educación y al trabajo, de que haya talleres, de que las mujeres podamos estudiar. Al comienzo decían, por ser madres, pues tenemos que estudiar, ¿no? Valiéndose de esta mentalidad de la época, ¿no? Entonces, yo diría que tal vez un hecho significativo es la acción de los actores sociales en esos procesos, ¿no? De nosotros como maestros y maestras. Eso. Uh-huh. Muchas gracias, Ana María Gotschel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes que cada jueves están sintonizándonos en Voz Andina Internacional en el programa de educación Rompe el Muro. Un agradecimiento también a Tito Chela, que en la parte técnica nos apoya. Soy Alexis Oviedo, les mando un gran abrazo, salud y alegría para todos ustedes. Nos vemos el siguiente jueves a las 7:30 de la noche para conversar de otro tema educativo. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.